Bueno, hola de nuevo. Continuaremos leyendo Hannah Arendt. Esta sería la parte 5 del capítulo 3 de la condición humana. Y espero hoy terminar ese capítulo. Entonces, no siendo más. Labor y fertilidad. El repentino y espectacular ascenso de la labor, desde la más humilde y despreciada posición al rango más elevado, a la más estima de todas las actividades humanas, comenzó cuando Locke descubrió que la labor es la fuente de toda la propiedad. Siguió su curso cuando Adam Smith afirmó que la labor era la fuente de toda riqueza y alcanzó su punto culminante en el sistema de labor de Marx, donde ésta pasó a ser la fuente de toda productividad y expresión de la misma humanidad del hombre. De los tres, sin embargo, solo Marx se interesó por la labor como tal. Locke lo hizo de la intuición de la propiedad privada como raíz de la sociedad, y Smith quiso explicar y asegurar el progreso sin trabas de la limitación, sin trabas de la limitada acumulación de riquezas. Pero los tres, si bien Marx con mayor fuerza y consistencia sostuvieron que la labor se consideraba la suprema capacidad del hombre para construir el mundo, y puesto que la labor es la más natural y menos mundana de las actividades del hombre, los tres autores, y de nuevo Marx el primero, se encontraron ante auténticas contradicciones. En la propia naturaleza de esta materia parece hallarse la más patente solución a dichas contradicciones, o mejor dicho, la razón más evidente de que estos tres grandes autores no hayan sabido ver dichas contradicciones radica en que igualaron el trabajo con la labor. De nuevo, labor no es igual a trabajo, creo que lo quiere dejar bien claro. De manera que a esta la dotaron de ciertas facultades que solo posee el trabajo. Esta igualdad conduce siempre a patentes absurdos, si bien no suelen ver tan claramente manifiestos como en las siguientes frases de Veblen. Cita: la prueba duradera de la labor productiva en su producto material, por lo general algún tipo de consumo, donde la prueba duradera con que comienza, debido a que la necesidad para la pretendida productividad de la labor queda inmediatamente destruida por el consumo del producto con que acaba la frase, obligado, por así decirlo, por la real evidencia del propio fenómeno. Así, Locke, con el fin de salvar la labor de su manifiesta desgracia de producir solo cosas de breve duración, tuvo que instruir el dinero, cosa duradera que los hombres conservan sin que se estropee, una especie de deus ex machina, sin cuya intervención el cuerpo laburante, en su obediencia al proceso de la vida, nunca hubieran llegado a ser el origen de algo tan permanente y duradero como la propiedad. Debido a que existen cosas duraderas que pueden conservarse y sobrevivir al proceso laborante, e incluso Marx, que defendió al hombre como animal laborans, hubo de admitir que la productividad de la labor, propiamente hablando, comienza con la reificación, con la erección, supongo que es elección, de un objeto mundo de cosas. Pero el esfuerzo de la labor nunca libera al animal laborante de la repetición una y otra vez de dicho esfuerzo, y por lo tanto queda como una eterna necesidad impuesta por la naturaleza. Cuando Marx insiste en que el proceso de la labor acaba en el producto, forja su propia definición de este proceso como el metabolismo entre el hombre y la naturaleza, en el que queda inmediatamente incorporado el producto, consumido y aniquilado por el proceso vital del cuerpo. Puesto que ni Locke ni Smith se interesaron por la labor como tal,
pueden permitirse ciertas decisiones que realmente valen, como una diferenciación en principio entre labor y trabajo. Si no fuera por una interpretación inapropiada de los rasgos genéricos de laborar, según este criterio, Smith calificaría de labor productiva a todas las actividades relacionadas con el consumo, como si esto fuera una despreciable y accidental característica de algo cuya verdadera naturaleza consistía en ser productivo. El mismo desprecio con que habla de que las tareas y servicios domésticos parecen por lo general en el instante de su realización y rara vez dejan tras de sí huella o valor, está mucho más relacionado con la opinión premoderna sobre esta materia que con su glorificación moderna. Smith y Locke sabían muy bien que no toda clase de labor establece la diferencia de valor sobre todo, y que existe una actividad que no añade nada al valor de los materiales sobre los que trabaja. Sin duda, también la labor añade a la naturaleza algo propio del hombre, pero la apropiación entre lo que la naturaleza da, las cosas buenas, y lo que el hombre añade, es exactamente lo contrario en los productos de labor y en los productos de trabajo. Las buenas cosas para el consumo nunca pierden por completo su naturaleza. El grano de trigo nunca desaparece por entero en el pan, ni el árbol en la mesa. De este modo, Locke, aunque prestó escasa atención a su propia distinción entre la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos, tuvo que reconocer la diferencia entre cosas de breve duración y las suficientemente duraderas para que los hombres las conserven sin que se estropeen. La dificultad era la misma para Smith y Locke. Sus productos tenían que permanecer lo bastante en el mundo de las cosas tangibles para llegar a ser valiosos, con lo que carece de importancia que Locke defina el valor como algo que puede conservarse y convertirse en propiedad, o que Smith lo considere como algo que dura lo bastante para cambiarlo por alguna otra cosa. La verdad es que estas son consideraciones menores si las comparamos con la contradicción fundamental que como un hilo rojo recorre todo el pensamiento de Marx y que está presente tanto en el tercer volumen del Capital como en sus escritos de juventud. La actividad de Marx con respecto a la labor, que es el núcleo mismo de su pensamiento, fue equívoca. Mientras fue una necesidad eterna impuesta por la naturaleza y la más humana y productiva de las actividades del hombre. La revolución, según Marx, no tiene la misión de emancipar a las clases laborales, sino hacer que el hombre se emancipe de la labor. Interesante afirmación. Solo cuando ésta queda abolida, el reino de la libertad podrá suplantar al reino de la necesidad, porque el reino de la libertad solo comienza donde cesa la labor determinada por la necesidad y la externa utilidad, donde acaba el gobierno de las necesidades físicas inmediatas. Tan fundamental y flagrante contradicción raramente se encuentra en escritos de segunda categoría, en la obra de los grandes autores. Dicha contradicción lleva directamente al centro de su trabajo. En el caso de Marx, de cuya lealtad e integridad al describir los fenómenos tal como se le presentaban no pueden dudarse, las importantes discrepancias que existen en su obra, observadas por todos los estudiosos de Marx, no deben cargarse a la diferencia entre el punto de vista científico del historiador y el punto de vista moral del profeta, ni al movimiento dialéctico que requiere lo negativo o malo para producir lo positivo o bueno. Sigue en pie el hecho de que en todas las fases de su labor define al hombre como animal laborans, y luego lo lleva a una sociedad en su mayor y más humana fuerza, en donde su mayor y más humana fuerza ya no es necesaria. Nos deja con la penosa alternativa entre esclavitud productiva y libertad improductiva. Bueno, evidentemente una crítica fuerte a Marx. Así,
surge la cuestión de por qué Locke y sus sucesores dejaron aparte sus propias intuiciones, presintieron tan obstinadamente en considerar la labor como fuente de la propiedad de la riqueza, de todos los valores y finalmente de la misma humanidad del hombre. O, para plantear la cuestión de otra manera, ¿cuáles eran las experiencias inherentes a la actividad laboral que las mostraban de tan gran importancia a la época moderna? Históricamente, los teóricos políticos a partir del siglo XVII tuvieron que enfrentarse con un proceso hasta entonces desconocido de crecimiento de la riqueza, de la propiedad, de la adquisición. En su intento de dar cuenta de este constante crecimiento, su atención se fijó en el fenómeno de un proceso en sí mismo progresivo, de manera que, por las razones que exponemos más adelante, el concepto de proceso se convirtió en el término clave de nueva edad, que además desarrolló las ciencias naturales e históricas. Desde su comienzo, este proceso, debido a su aparente perpetuidad, se entendió como un proceso natural y más concretamente como imagen del propio proceso de la vida. La más tosca superstición de la edad moderna, la de que el dinero engendra dinero, así como su más aguda percepción política, que el poder genera poder, debe su credibilidad a la subyacente metáfora de la natural fertilidad de la vida. De todas las actividades humanas, solo la labor, no la acción ni el trabajo, es interminable y progresa de manera automática en consonancia con la propia vida y al margen de las decisiones o propósitos humanamente intencionados. Quizá nada indica con más claridad el nivel de pensamiento de Marx y la fidelidad de sus descripciones al fenómeno de la realidad que el hecho de basar toda su teoría en el entendimiento del laborar y procrear como dos modos del mismo fértil proceso de la vida. Para él, labor era la reproducción de la propia vida de uno. Para asegurar la supervivencia del individuo, y procreación era la productividad de vida extraña, que aseguraba la supervivencia de la especie. Cronológicamente, esta percepción es el origen nunca olvidado de su teoría, que luego elaboró sustituyendo la fuerza de labor de un organismo vivo por la fuerza abstracta, y entendiendo el superávit de labor como esa cantidad de fuerza laboral que aún queda después de haber sido producidos los medios para la propia reproducción del laborante. Con esto son de una profunda experiencia, no alcanzada por ninguno de sus predecesores, a quienes debía por otra parte casi todas sus decisivas expresiones, ni tampoco por sus sucesores. Encajó su teoría, la teoría de la Edad Moderna, con las intuiciones sobre la naturaleza de la labor, que, según la tradición hebreica y clásica, estaban íntimamente ligadas a la vida como el nacimiento. Por la misma característica, el verdadero significado de la recientemente descubierta productividad de la labor solo queda de manifiesto en la obra de Marx, donde se basa en la igualdad de la productividad con la fertilidad, de modo que el famoso desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad en una sociedad abundante en cosas buenas no obedece a otra ley ni está sujeta a otra necesidad que no sea la de mandato, creced y multiplicaos, que es como si nos hablara la propia vez de la naturaleza. La fertilidad del metabolismo humano con la naturaleza que surge de la natural redundancia de la fuerza laboral todavía participa de la superabundancia que observamos por todas partes en la familia de la naturaleza. La bendición o júbilo de la labor es el modo humano de experiencia, la pura gloria de estar vivo, que
compartimos con todas las criaturas vivientes, e incluso es el único modo de que también los hombres permanecen y giran constantemente en el prescrito ciclo de la naturaleza, aferrándose y descansando, laborando y consumiendo, con la misma regularidad feliz y sin propósito que siguen el día y la noche, la vida y la muerte. La recompensa de la fatiga y molestia radica en la fertilidad de la naturaleza, en la serena confianza de que quien ha realizado su parte con fatiga y molestia queda como una porción de la naturaleza en el futuro de sus hijos y de los hijos de estos. El Antiguo Testamento, que a diferencia de la antigüedad clásica, sostiene que la vida es sagrada y por lo tanto ni la muerte ni la labor son un mal, y menos aún un argumento contra la vida, muestra en la historia de los patriarcas la despreocupación de estos por la muerte, su no necesidad de inmortalidad individual y terrena, ni de seguridad en la eternidad de su alma, y cómo la muerte les llegaba bajo el familiar aspecto de sereno, nocturno y tranquilo descanso a una edad avanzada y cargada de años. Importante también el concepto de inmortalidad, como vimos anteriormente. La bendición de la vida como un todo inherente a la labor jamás se encuentra en el trabajo y no debe tomarse con el inevitable y breve alivio y júbilo que sigue a la realización de una cosa. La bendición de la labor consiste en que el esfuerzo y la gratificación se siguen tan de cerca como la producción y consumo de los medios de subsistencia, de modo que la felicidad es concomitante al propio proceso, al igual que el placer lo es al funcionamiento de un cuerpo sano. La felicidad del mayor número, en la que hemos generalizado y vulgarizado la felicidad con la que siempre ha sido bendecida la vida terrena, conceptualizó en un ideal la realidad fundamental de una humanidad laborante. El derecho a la búsqueda de esta felicidad es tan innegable como el derecho de la vida. Incluso son idénticos. Pero nada tiene en común con la buena fortuna, que es rara, nunca perdura y no puede buscarse, ya que la fortuna depende de la suerte y de lo que la oportunidad da y quita. Aunque la mayoría de las personas, en su búsqueda de felicidad, corre tras la buena fortuna y se siente desventurado incluso cuando la encuentra, ya que desea conservar y disfrutar la suerte como si se tratase de una abundancia inagotable de buenas cosas. Aquí se le salió su lado un poco poeta. No hay felicidad duradera al margen del prescrito ciclo de penoso agotamiento y placentera regeneración, y cualquier cosa que desequilibre este ciclo. La pobreza y la desgracia en la que el agotamiento, ya seguidos por la desdicha, en lugar de la regeneración o las grandes riquezas y una vida sin esfuerzo alguna desde el aburrimiento ocupa el sitio de agotamiento, y donde los molinos de la necesidad, del consumo y de la digestión muelen despiadados e inútilmente hasta la muerte un impotente cuerpo humano, destituye la elemental felicidad de estar vivo. Un inciso un poco largo, la verdad, pero repito, Hannah Arendt también es poetisa, una poetisa muy buena por demás, y supongo que a veces se le dificulta separar su lado filósofo y su lado de poeta. Continúo. La fuerza de la vida es la fertilidad. El organismo vivo no se agota tras proveer lo necesario para su propia reproducción, y su excedente radica en su potencial multiplicación. El consistente naturalismo de Marx descubrió el poder de la labor como el modo específicamente humano de la fuerza de la vida, que es capaz de crear un excedente como la propia naturaleza. Puesto que estaba interesado casi de manera exclusiva por este proceso de las fuerzas productivas de la sociedad, en cuya vida, como en la de toda especie humana, toda especie animal, producción y consumo siempre encuentran un equilibrio,
La cuestión de una existencia aparte de las cosas mundanas cuyo característico, creo que la fotocopia se le fue en una parte, cuya característica duradera sobrevive y soporta los devoradores procesos de vida, no se le ocurre en absoluto. Desde el punto de vista de la vida de la especie, todas las actividades hallan su común denominador en el laborar, y el único criterio diferenciador es la abundancia o escasez de los bienes que se consumen en el proceso de la vida. Cuando cada cosa se ha convertido en objeto de consumo, el hecho de que el excedente del labor no modifique la naturaleza, la breve duración de los propios productos, pierde importancia. Y esta pérdida se manifiesta en la obra de Marx, en el desprecio con que trata las elaboradas distinciones de sus predecesores entre labor productiva e improductiva, o diestra e inhábil. El motivo por el que los predecesores de Marx no supieron liberarse de estas distinciones, que esencialmente son equivalentes a la más fundamental distinción entre trabajo y labor, no eran que fueran menos científicos, sino que aún escribían bajo el supuesto de la riqueza nacional. Para el establecimiento de la propiedad, la mera abundancia nunca es bastante. Los productos de la labor no se hacen más duraderos por su abundancia, ni pueden amontonarse y almacenarse para convertirse en parte de la propiedad de un hombre. Por el contrario, existe gran posibilidad de que solo desaparezcan en el proceso de aprobación o perezcan inútilmente si no se consumen antes de que se estropeen. Lo privado de la propiedad y riqueza. A primera vista parece extraño que una teoría que tan decisivamente concluía con la abolición de toda propiedad haya partido del establecimiento teórico de la propiedad privada. Sin embargo, esta extrañeza queda en cierto modo mitigada si recordamos el agudo aspecto polémico de la Edad Moderna con respecto a la propiedad, cuyos derechos se hicieron valer de manera explícita contra la esfera común y el Estado. Puesto que ninguna teoría política anterior al socialismo y comunismo había propuesto establecer una sociedad enteramente sin propiedad, y puesto que ningún gobierno antes del siglo XX había mostrado seria inclusión a expropiar a sus ciudadanos, el contenido de la nueva teoría no podía impulsarse basándose en la necesidad de proteger los derechos de la propiedad contra la posible intrusión de la administración gubernamental. La consecuencia es que, entonces, a diferencia de ahora en que todas las teorías de la propiedad están en evidente defensiva, los economistas no estaban a la defensiva, sino que por el contrario se manifestaban abiertamente hostiles a la esfera del gobierno que, como máximo, se consideraba un mal necesario y un reflejo de la naturaleza humana, y en el peor de los casos, como un parásito en el que sin él sería saludable vida de la sociedad. Lo que la época moderna defendía con tanto ardor no era la propiedad, sino la búsqueda sin trabas de más propiedad o apropiación, contra todos los organismos que apoyaban la muerte, permanencia de un mundo común, liberaban sus batallas en nombre de la vida de la sociedad. No hay duda de que, debido a que el proceso natural de la vida se localiza en el cuerpo, no existe actividad más inmediatamente ligada a la vida que la laborante. ¿Es importante? El cuerpo y la relación con la labor. A Locke no le satisfacía la tradicional explicación de la labor, según la cual es la naturaleza e inevitable consecuencia de la pobreza, y nunca un medio para suprimirla, ni la tradicional explicación del origen de la propiedad por medio de la adquisición, conquista u original división del mundo común. Lo que verdaderamente le interesaba era la apropiación, y lo que había de buscar era una actividad de apropiación del mundo, cuyo carácter privado debía estar al mismo tiempo fuera de duda
y disputa. Evidentemente nada más privado que las funciones corporales del proceso de la vida, sin excluir su fertilidad, y es digno de observarse que los pocos ejemplos en que incluso una humanidad socializada respeta e impone estrictamente lo privado se refieren a estas actividades, obligadas por el propio proceso de la vida. De estas, la labor, porque es una actividad y no simplemente una función, es la menos privada, por así decirlo. La única en que no tenemos necesidad de ocultarnos. Sin embargo, se halla lo bastante próxima al proceso de la vida para admitir el argumento en favor de lo privado de la apropiación, diferenciado del muy distinto de lo privado de la propiedad. Locke encontró la propiedad privada en la cosa más privada que se posee, es decir, la propiedad del hombre de su propia persona, o sea, de su propio cuerpo. La labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos pasan a ser uno y lo mismo, ya que ambos son los medios para apropiarse de lo que Dios ha dado en común a los hombres. Y estos medios, cuerpo, manos y boca, son los naturales apropiadores, ya que no pertenecen en común a la humanidad, sino que se dan a cada hombre para su uso privado. De la misma manera que Marx introdujo una fuerza natural, la fuerza de la labor del cuerpo, para explicar la productividad de la labor y el progresivo proceso de crecimiento de la riqueza, Locke, aunque menos explícito, tuvo que rastrear la propiedad hasta un origen natural de apropiación, con el fin de abrir esas estables y mundanas fronteras que encierran la parte que cada persona posee privadamente del mundo, de lo común. Marx tenía en común con Locke su deseo de ver el proceso de crecimiento de la riqueza como un proceso natural que, de manera automática, seguía sus propias leyes y se hallaba al margen de decisiones y propósitos. La única actividad implicada en este proceso era una actividad corporal, cuyo natural funcionamiento no pudiera comprobarse ni aunque uno lo quisiera. Comprobar estas actividades es destruir la naturaleza, y para la época moderna, aunque esto afirme la institución de la propiedad privada o lo considere un impedimento para el aumento de la riqueza, toda comprobación o control del proceso de la vida de la riqueza era equivalente al intento de destruir la propia vida de la sociedad. El desarrollo de la época moderna y el auge de la sociedad, donde la más privada de todas las actividades humanas, la de laborar, ha pasado a ser pública y se le ha permitido establecer su propia esfera común, hacen dudoso que la existencia de la propiedad como lugar poseído privadamente dentro del mundo sea capaz de soportar el implacable proceso del crecimiento de la riqueza. No obstante, es cierto que el carácter privado de las pertenencias de uno, es decir, su completa independencia de lo común, no podía garantizarse mejor con la transformación de la propiedad en apropiación o con el aislamiento de lo común, interpretado como el resultado, el producto de la actividad corporal. Bajo este aspecto, el cuerpo se convierte en la quinta esencia de toda propiedad, ya que es la única cosa que no se puede compartir aunque se desee hacerlo. De hecho, nada es menos común y comunicable y por eso de mayor escudo contra la visibilidad y audibilidad de la esfera pública que lo que ocurre dentro del cuerpo, sus placeres y dolores, su laborar y consumir. Por lo mismo, nada arroja a una de manera más radical del mundo
que la exclusiva concentración de la vida del cuerpo, concentración obligada en la esclavitud o en el dolor insoportable. Quien desee, por la razón que sea, hacer de la existencia humana algo privado por completo, independiente del mundo y solo sabedor de su propio ser vivo, debe basar su argumento en estas experiencias, y puesto que el implacable esfuerzo de la labor del esclavo no es natural, sino inventada por el hombre y en contradicción con la natural vertibilidad del animal laborans, cuya fuerza no se agota ni se consume su tiempo cuando ha reproducido su propia vida, la experiencia natural en que radica la independencia del mundo, tanto de los estoicos como de los epicúreos, no es laborar o esclavitud, sino dolor. La felicidad lograda en el aislamiento del mundo y disfrutada en el interior de la privada existencia de uno mismo solo puede ser la famosa ausencia de dolor, definición con la que han estar de acuerdo todas las variaciones de consistente sensualidad. El hedonismo, doctrina que solo reconoce como reales las sensaciones del cuerpo, es la más radical forma de vida no política, absolutamente privada. Verdadero cumplimiento de la frase de Epicurio: vivir oculto y no preocuparse del mundo. Por lo general, la ausencia de dolor no es más que la condición corporal para conocer el mundo. Solo si el cuerpo no está irritado y con la irritación vuelto sobre sí mismo, puede funcionar normalmente nuestros sentidos, recibir lo que se les da. La ausencia de dolor se suele sentir solo en el breve intermedio entre el dolor y el no dolor, y la sensación que corresponde al concepto sensualista de felicidad surge del dolor más que de su ausencia. Está fuera de duda la intensidad de esta sensación, solo la iguala la propia sensación de dolor. El esfuerzo mental exigido por las filósofas que, por diversas razones, desean liberar al hombre del mundo, siempre es un acto de imaginación en el que la mera ausencia de dolor se experimenta y realiza en la sensación de quedar liberado de él. En cualquier caso, el dolor y el concomitante experiencia de liberarse de él son las únicas experiencias sexuales tan independientes del mundo que no continúan la experiencia de ningún objeto mundano. El dolor que causa una espada o el cosquilleo de una pluma de ave nada nos dice de la cualidad o incluso existencia de una espada o de una pluma. Únicamente una irresistible desconfianza de la capacidad de los sentidos humanos para una adecuada experiencia del mundo. Y dicha desconfianza es el origen de todas las filosofías modernas. Explica la extraña e incluso absurda lección que emplea fenómenos tales como el dolor o el cosquilleo que impiden a nuestros sentidos funcionar con normalidad a manera de ejemplo de toda experiencia sensual, de lo que hace derivar la subjetividad de las cualidades secundarias e incluso fundamentales. Si no tuviéramos otra percepción que las sentidas por el propio cuerpo, la realidad del mundo exterior no solo estaría abierta a la duda, sino que ni siquiera tendríamos noción del mundo. La única actividad que corresponde estrictamente a la experiencia de la no mundanidad, o mejor dicho, a la pérdida del mundo tal como ocurre bajo el dolor, es la labor, donde el cuerpo humano, a pesar de su actividad, vuelve sobre sí mismo, se concentra solo en estar vivo y queda apresado en su metabolismo con la naturaleza sin trascender o liberarse del repetido ciclo de su propio funcionamiento. Aquí quería llegar con la cuestión del dolor. Mencionábamos antes el doble dolor relacionado con el proceso de la vida, para el que el lenguaje solo tiene una palabra y que, según la Biblia, se impuso junto con la vida del hombre, el penoso esfuerzo requerido por la reproducción de la propia vida de uno y la de la especie,
Si este penoso esfuerzo de vivir y fertilizar fuera el verdadero origen de la propiedad, lo privado de dicha propiedad estaría tan sin mundo como el sin par carácter privado de tener un cuerpo y experimentar dolor. Este carácter privado, aunque esencialmente es lo privado, este carácter privado, aunque esencialmente es lo privado de la apropiación, en modo alguno es lo que Locke, cuyos conceptos seguían siendo los de la tradición premoderna, entendían por propiedad privada. Sea cual sea su origen, esta propiedad era para él un aislamiento de lo común, es decir, fundamentalmente, un lugar en el mundo donde lo que es privado puede ocultarse y protegerse de la esfera pública. Claramente esta es su interpretación de Locke, desde lo que ella ha expresado como esfera pública o privada, pues entiende que el aislarse de lo común, como lo entendía Locke, es protegerse de la esfera pública. Como tal, permanencia en contacto con el mundo común incluso cuando el crecimiento de la riqueza y de la apropiación comienza a amenazar con la extensión al mundo común. La propiedad no refuerza, sino que mitiga la no relación con el mundo del proceso de la labor, debido a su propia seguridad mundana. Por lo mismo, el carácter del proceso de elaborar, la implacabilidad con que el propio proceso de la vida apremia y conduce a la labor, está contrarrestada por la adquisición de propiedad. En una sociedad de propietarios, a diferencia de otra de laborantes, sigue siendo el mundo y no la abundancia natural ni la pura necesidad de la vida el centro del cuidado y preocupación humanos. El tema se hace diferente por completo si el principal interés ya no es la propiedad, sino el crecimiento de la riqueza y el proceso de acumulación como tal. Dicho proceso puede ser tan infinito como el de la vida de la especie, y su infinidad se ve constantemente desafiada e interrumpida por el molesto hecho de que los individuos privados no viven siempre ni tienen ante sí un tiempo infinito. Solo si la vida de la sociedad como un todo, en lugar de las limitadas vidas de los individuos, se consideran materia gigantesca del proceso de la acumulación, puede este proseguir plenamente libre a toda velocidad, sin estar trabado por las limitaciones que impone el periodo de vida individual y la propiedad poseída individualmente. Solo cuando el hombre no actúa como individuo, interesado únicamente en su propia supervivencia, sino como un miembro de la especie, no leer esa palabra en alemán, como solía decir Marx, solo cuando la reproducción de la vida individual queda absorbida por el proceso de la vida de la especie, puede el proceso de la vida colectiva de una humanidad socializada seguir su propia necesidad, es decir, su auténtico curso de fertilidad en el doble sentido de multiplicación de vidas y de crecimiento de abundancia de bienes que ella necesita. La conciencia de la filosofía de la labor de Marx, con las teorías de la evolución y desarrollo del siglo XIX, la evolución natural de un proceso de vida singular desde las más bajas formas de vida orgánica hasta la aparición del animal humano y el histórico desarrollo de un proceso de vida de la humanidad como un todo, resulta sorprendente y ya fue observada por Engels, quien llamó a Marx el Darwin de la historia. Lo que todas estas teorías de las diversas ciencias, economía, historia, biología y geología, tienen en común es el concepto de proceso, virtualmente desconocido antes de la época moderna, puesto que el descubrimiento de los procesos por las ciencias naturales había coincidido con el hallazgo de la introspección en filosofía. Es natural que el proceso biológico dentro de nosotros mismos
se convierta finalmente en el mismo modelo del nuevo concepto, en el marco de las experiencias dadas a la introspección. No conocemos más procesos que el de la vida dentro de nuestros cuerpos, y la única actividad en la que podemos traducir que corresponde a ella es la labor. De ahí que parezca casi inevitable que la igualdad de productividad con fertilidad en la filosofía de la labor propia de la época moderna se haya visto por las diferentes variantes de filosofía de la vida que se basan en la misma igualdad. La diferencia entre las primeras teorías de la labor y las últimas filosofías de la vida radica fundamentalmente en que éstas han perdido de vista la única actividad necesaria para mantener el proceso de la vida. Sin embargo, incluso esta pérdida parece corresponder al real desarrollo histórico que hizo más fácil la labor que antes, y por lo tanto, más similar al proceso de vida que funciona automáticamente. Cuando, a la vuelta del siglo, con Nietzsche y Bergson, se proclamó a la vida y no a la labor, creador de todos los valores, esta glorificación del puro dinamismo del proceso de la vida excluía ese mínimo de iniciativa presente incluso en estas actividades en que, como el laborar y el procrear, la necesidad urge al hombre. No obstante, ni el enorme incremento en la fertilidad ni la socialización del proceso, esto es, la sustitución de la necesidad o especie colectiva por el embrio individual, puede eliminar el estricto e incluso cruel carácter privado de la experiencia de los procesos corporales en los que la vida se manifiesta, o de la propia actividad de la labor. Ni la abundancia de bienes ni la disminución del tiempo requiere en la labor ni la disminución del tiempo requerido en la labor dan por resultado el establecimiento de un mundo común, y la expropiación animal laborans no deja de ser menos privada porque se le haya desprovisto de un lugar privado de su propiedad para ocultarse y protegerse de la esfera común. Marx predijo correctamente, aunque con injustificado júbilo, el marchitamiento de la esfera pública bajo condiciones de desarrollo no trabado de las fuerzas productivas de la sociedad, y fue también justo, es decir, consecuente con su concepto del hombre como animal laborans, cuando vaticinó que los hombres socializados no dedicarían su liberación de laborar a esas actividades estrictamente privadas y esencialmente no mundanas que llamamos hobbies. Bueno, este capítulo lo advirtió en la introducción. Iba a ser una crítica a Marx y creo que ha prometido, ¿no? Parece un constante retomar a Marx todo lo que intenta hablar en este tercer capítulo. Los instrumentos del trabajo y la división de la labor. Por desgracia, parece estar en la naturaleza de las condiciones de la vida, tal como se ha concedido al hombre, la única posible ventaja de que la fertilidad de la fuerza laboral humana se basa en su habilidad para hacer frente a las necesidades de más de un hombre o de una familia. Los productos de la labor, los productos del metabolismo del hombre con la naturaleza, no permanecen en el mundo lo bastante para convertirse en parte de él, y la propia actividad laborante, concentrada exclusivamente en la vida y en su mantenimiento, se olvida del mundo hasta el extremo de la no mundanidad. El animal laborans, llevado por las necesidades de su cuerpo, no usa este cuerpo libremente como hace el Homo faber con sus manos, sus herramientas primordiales.
motivo por el que Platón decía que los laborantes y los esclavos no solo estaban atados a las necesidades e incapacidades para la libertad, sino que tampoco podían dominar a la parte animal de ellos. Sería interesante preguntarse, bueno, animal laborancia, por favor, creo que ya ha explicado un poco ambos conceptos. Una sociedad de masas de trabajadores, tal como Marx la tenía en su mente cuando hablaba de humanidad socializada, está compuesta de especímenes no mundanos de la especie de la humanidad. Tratase de esclavos domésticos llevados a su situación por la violencia de otros, o de hombres libres que realizan sus funciones de manera voluntaria. Esta no mundanidad de animal laborans es diferente por completo de la actividad huida de la publicidad del mundo, inherente a las actividades de las buenas obras. El animal laborans no huye del mundo, sino que es expulsado de él en cuanto que está encerrado en lo privado de su propio cuerpo, atrapado en el cumplimiento de necesidades que nadie puede compartir y que nadie puede comunicar plenamente. El hecho de que la esclavitud y exilio en el hogar fueran la condición social de todos los trabajadores antes de la época moderna se debe de modo fundamental a la propia condición humana, la vida, que para las demás especies animales es la misma esencia de su ser. Se convierte en una carga para el hombre. Se convierte en una carga para el hombre debido a su innata repugnancia por la futilidad. Dichas cargas se hacen más pensada debido a que ninguno de los llamados deseos más excelsos tiene la misma urgencia y el hombre se ve obligado a llevarlas por necesidad. La esclavitud se convirtió en la condición social de las clases laborales porque se la consideraba como la condición natural de la vida. Homines vitas servitium es. La vida de los hombres es servil. La carga de la vida biológica que lastra y consume el periodo de vida humana entre el nacimiento y la muerte solo puede eliminarse con el empleo de sirvientes y la función principal de los antiguos esclavos era más llevar la carga de consumo del hogar que producir para la sociedad en general. El motivo de que la labor del esclavo desempeñara tan enorme papel en la sociedad antigua y de que su improductividad y carácter antieconómico no se descubriera radica en que las antiguas ciudades-estado eran principalmente centros de consumo. El precio pagado por liberar la carga de la vida de los hombres de los ciudadanos era enorme y en modo alguno consistía solo en la violenta injusticia de obligar a una parte de la humanidad a adentrarse en las tinieblas del dolor y de la necesidad, puesto que estas tinieblas son naturales, inherentes a la condición humana. Solo el acto violento, cuando un grupo de hombres intenta liberarse de los grilletes sujetados a todos los demás al dolor y a la necesidad, es propio del hombre. El precio exigido para liberarse por completo de la necesidad es, en un sentido, la propia vida, o más bien la intuición de la vida real por la sufrida por otros. Bajo las condiciones de la esclavitud, el grande de la tierra podía incluso usar los sentidos de otros, podía ver y oír mediante sus esclavos, como decía Heródoto. En su nivel más elemental, la fatiga y molestia de obtener y el placer de incorporar las necesidades de la vida están tan estrechamente unidos en el ciclo biológico de la vida, cuyo repetitivo ritmo condiciona la vida humana en su único y lineal movimiento, que la perfecta eliminación del dolor y el esfuerzo laboral no solo quitaría a la vida biológica sus más naturales placeres, sino que le arrebataría su misma viveza y vitalidad. La condición humana es tal que el dolor y el esfuerzo no son meros síntomas que se pueden suprimir sin cambiar la propia vida.
son más bien los modos en que la vida, junto con la necesidad a la que se encuentran ligadas, se deja sentir. Para los mortales, la vida fácil de los dioses sería una vida sin vida. Porque nuestra confianza en la realidad de la vida y en la realidad del mundo no es la misma, la segunda procede fundamentalmente del carácter permanente y duradero del mundo, que es muy superior al de la vida mortal. Si uno supiera que el mundo iba a terminar con la muerte o poco después de morir uno, el mundo perdería toda su realidad, como la perdió para los primeros cristianos mientras estuvieron convencidos del inmediato cumplimiento de sus expectativas escatológicas. Por el contrario, la confianza en la realidad de la vida depende casi de modo exclusivo de la intensidad con que se siente la vida, de la fuerza con que ésta se deje sentir. Dicha intensidad es tan grande y su fuerza tan elemental que siempre que prevalece, tanto en la felicidad como en el pensar, oscurece la restante realidad del mundo. Se ha observado con frecuencia que la vida del rico pierde en vitalidad su proximidad a las buenas cosas de la naturaleza, lo que gana en refinamiento, en sensibilidad con respecto a las cosas hermosas del mundo. El hecho es que la capacidad humana para la vida en el mundo lleva siempre consigo una habilidad para trascender y para alinearse de los procesos de la vida, mientras que la vitalidad y viveza solo pueden conservarse en la medida en que el hombre esté dispuesto a tomar sobre sí la carga, fatiga y molestia de la vida. Es cierto que el enorme progreso de nuestros instrumentos de labor, los modos robots con el Homo Faber va en ayuda del animal laborans, a diferencia de los instrumentos humanos y vocales. Los instrumentos vocales, como se llamaban a los esclavos en los antiguos hogares, a quienes el hombre de acción tenía que dominar y oprimir cuando quería liberar al animal laborans de su servidumbre, han hecho más fácil y menos penosa la doble labor de la vida, el esfuerzo para su mantenimiento y el dolor del nacimiento. Naturalmente, esto no ha eliminado el apremio de la actividad laboral o la condición de estar sujeta a las necesidades de la vida humana, pero, a diferencia de la sociedad esclavista, donde la maldición de la necesidad seguía siendo una vivida realidad debido a que la vida de un esclavo atestiguaba a diario que la vida es esclavitud, esta condición ya no está plenamente manifiesta y su no apariencia lo ha hecho más difícil de observar y recordar. El peligro es claro: el hombre no puede ser libre si no sabe que está sujeto a la necesidad. Debido a que gana siempre su libertad, con sus intentos nunca logrará por entero de librarse de la necesidad. Y si bien puede ser cierto que su impulso más fuerte hacia esa liberación procede de su repugnancia por la futilidad, también es posible que el impulso pueda debilitarse si esta futilidad se muestra más fácil, requiere menos esfuerzo, porque es muy probable que los enormes cambios de la revolución industrial y los aún mayores de la revolución atómica siguieran siendo cambios para el mundo y no para la básica condición de la vida humana en la Tierra. Tal vez agregaría también la revolución tecnológica, que Hannah Arendt claramente no alcanzó a vivir. Los utensilios e instrumentos que facilitan de modo considerable el esfuerzo de la labor no son en sí mismos productos de la labor, sino del trabajo. No pertenecen al proceso del consumo, sino que son parte y parcelas del mundo de los objetos usados. Su papel, dejando aparte su importancia en la labor de una determinada civilización, nunca puede ser tan fundamental como el de los útiles de toda clase de trabajo. Ningún trabajo puede realizarse sin útiles, y el nacimiento del Homo Faber y de un modo de cosas hecho por el hombre
son contemporáneos del descubrimiento de los útiles e instrumentos. Desde el punto de vista de la labor, los útiles fortalecen y multiplican la fuerza humana hasta el punto de casi reemplazarla, como en todas las cosas en que las fuerzas naturales, la domesticación de animales o la energía hidráulica o eléctrica, y no las simples cosas materiales, caen bajo el dominio humano. Por el contrario, incrementa la natural fertilidad del animal laborans y proporcionan abundancia de bienes de consumo. Pero todos estos cambios son de orden cuantitativo, mientras que la calidad de las cosas fabricadas, desde el más sencillo objeto de uso hasta la obra maestra artística, dependen íntimamente de la existencia de instrumentos adecuados. Más aún, las limitaciones de los instrumentos para facilitar la vida laboral, el simple hecho de que los servicios de un sirviente no se puedan reemplazar enteramente por un centenar de artefactos en la cocina ni media docena de robots en la bodega, son de naturaleza fundamental. Una curiosa e inesperada prueba de esto es que hace miles de años pudo predecirse el fabuloso desarrollo moderno de los utensilios y máquinas. Con tono medio fantástico, medio irónico, Aristóteles imaginó lo que un día sería realidad, o sea que, cita, cada utensilio podría desempeñar su propio trabajo cuando se le ordenara, como las estatuas de Dédalo a los trípodes de Festo, que, según el poeta, entraron por su propio acuerdo en la asamblea de los dioses. Entonces, continuó la cita, la lanzadera tejería y el plectro tocaría la lira sin que una mano le siguiera. Esto sigue diciendo significaría que el artesano ya no necesitaría ayudante humano, pero no que pudiera prescindirse de los esclavos domésticos, porque la esclavitud no son instrumentos de la fabricación de cosas o de producción, sino de vida que consume constantemente sus servicios. El proceso de fabricar una cosa es limitado y la función del instrumento acaba con el producto terminado. El proceso de vida que requiere elaborar es una actividad interminable y el único instrumento que le igualará tendría que ser un perpetuum mobile, es decir, el instrumentum vocale, tan vivo y activo como el organismo al que sirve. Debido precisamente a que de los instrumentos de la casa nunca resulta, a excepción del uso de la propia posesión, debido precisamente a que de los instrumentos de la casa nada resulta a excepción del uso de la propia posesión, no pueden reemplazarse por útiles e instrumentos de elaboración, de los que resulta algo más que el mero uso del instrumento. Mientras que útiles instrumentos concebidos para producir más y algo por completo diferente de su mero uso son de importancia secundaria para elaborar. No se puede decir lo mismo con respecto al otro gran principio del proceso de la labor humana, el de la división de la labor, que surge directamente del proceso laborante y que no ha de confundirse con el principio en apariencia similar de la especialización que prevalece en los procesos del trabajo y con la que se le suele igualar. La especialización del trabajo y la división de la labor solo tienen en común el principio general de organización, que en sí nada tiene que ver con el trabajo o con la labor, sino que debe su origen a la esfera estrictamente política de la vida, al hecho de la capacidad del hombre para actuar y hacerlo junto y de acuerdo con otros. Solo dentro del marco de la organización política, donde los hombres no viven meramente, sino que actúan en común, cabe la especialización del trabajo y la división de la labor. Aquí esto.
Sin embargo, mientras que la especialización del trabajo está esencialmente guiada por el producto acabado, cuya naturaleza requiere diferentes habilidades que han de organizarse juntas, la división de la labor, por el contrario, presupone la cualitativa equivalencia de las actividades singulares para la que no se requiere especial destreza, y dicha actividad no tiene fin en sí mismas, sino que representan ciertas cantidades de la fuerza laboral que se consumen juntas de manera puramente cuantitativa. La división de la labor se basa en el hecho de que dos hombres puedan unir su fuerza laboral y comportarse mutuamente como si fueran uno. Esta unidad es exactamente lo opuesto a cooperación. Indica la unidad de la especie con respecto a lo cual todo miembro es el mismo e intercambiable. La formación de una labor colectiva donde los laborantes están especialmente organizados de acuerdo con este principio de común y visible poder laboral es lo opuesto a las varias organizaciones de trabajadores, desde los antiguos gremios y corporaciones hasta cierto tipo de sindicatos modernos, cuyos miembros están unidos por la destreza y especialización que los diferencia de los demás. Ya, se acabó la música. Retomo. Puesto que ninguna de las actividades en las que se divide el proceso tiene un fin en sí mismos, su fin natural es exactamente el mismo que en el caso de la labor no dividida, la simple reproducción de los medios de subsistencia, es decir, la capacidad de consumo de los laborantes o el agotamiento de la fuerza de labor humana. Ninguna de estas dos limitaciones es final. El agotamiento es parte del proceso individual de la vida, no del colectivo, y el sujeto de proceso laborante, bajo las condiciones de la división de la labor, es una fuerza laboral colectiva, no individual. El carácter inagotable de esta fuerza laboral corresponde exactamente a la no mortalidad de la especie, cuyo proceso de vida como un todo no queda interrumpida por los nacimientos y muertes individuales. Más grave parece la limitación impuesta por la capacidad para consumir, que sigue ligada al individuo incluso cuando una fuerza colectiva de labor reemplaza al poder individual de labor. El progreso de la acumulación de riqueza puede ser ilimitado en una humanidad socializada, que se ha zafado de las limitaciones de la propiedad individual y superado la limitación de apropiación individual, disolviendo toda la riqueza estable, la posesión de cosas amontonadas y almacenadas, en dinero para gastar y consumir. Vivimos ya en una sociedad donde la riqueza se calcula en términos de ganancia y gastos, que no son más que modificaciones del doble metabolismo del cuerpo humano. Por lo tanto, el problema consiste en concentrar el consumo individual con una ilimitada acumulación de riquezas. Puesto que la humanidad como un todo está muy lejos de haber alcanzado el límite de la abundancia, el modo de que se vale la sociedad para superar esta natural limitación de su propia fertilidad solo es posible captarlo a modo de ensayo y a escala nacional. La solución parece ser bastante sencilla. Consiste en tratar todos los objetos usados como si fueran bienes de consumo, de manera que una silla o una mesa se consuman tan rápidamente como un vestido y este se agote casi tan deprisa como el alimento. Esta forma de intercambio con las cosas del mundo es perfectamente adecuada al modo en que son producidas. La revolución industrial ha reemplazado la artesanía por la labor, con el resultado de que las cosas del mundo moderno se han convertido en productos de la labor cuyo destino natural consisten en ser consumidas. Esta reflexión está muy buena. En vez de productos del trabajo destinados a usarlos.
De la misma manera que los útiles e instrumentos, aunque procedentes del trabajo, siempre se emplearon también en los procesos de la labor. Así, la división de esta, enteramente apropiada y concentrada con el proceso laboral, ha pasado a ser una de las principales características de los procesos del trabajo moderno. Bueno, continuaré un poco más arriba porque parece que se había caído un rato la conexión, pero creo que ya volvió. Continuaré desde acá. De la misma manera que los útiles e instrumentos, aunque procedentes del trabajo, siempre se emplearon también en los procesos de la labor, así la división de esta enteramente apropiada y concertada en el proceso laboral ha pasado a ser una de las principales características de los procesos del trabajo moderno, o sea, de la fabricación y producción de objetos de uso. La división de la labor, más que la creciente mecanización, ha reemplazado a la rigurosa especialización que anteriormente requería el artesano. Esta solo se necesita para el diseño y fabricación de modelos antes de pasar a la producción masiva, que también depende de útiles y maquinaria. Pero además, la producción masiva sería imposible sin reemplazar a los trabajadores y a la especialización por laburantes y la división de la labor. Útiles e instrumento disminuyen el dolor y el esfuerzo y por lo tanto modifican las maneras en que las urgentes necesidades inherentes a la labor se manifestó anteriormente. No cambian la necesidad, únicamente sirven para ocultarla de nuestros sentidos. Algo similar puede decirse a los productos de la labor que no se hacen más duraderos con la abundancia. El caso es distinto por completo, completamente distinto diría yo, en la correspondiente transformación moderna del proceso del trabajo por la introducción del principio de la división de la labor. Ahí la misma naturaleza del trabajo queda modificada y el proceso de la producción, aunque en modo alguno producía objeto para el consumo, asume el carácter de labor. Aunque las máquinas nos han obligado a un ritmo de repetición indefinidamente más rápido que el prescrito ciclo de los procesos naturales, y esta aceleración específicamente moderna es, por desgracia, apta para hacernos despreciar el carácter repetitivo de todo laborar. La repetición y la interminabilidad del proceso ponen un inconfundible marca de labor. Esto es incluso más evidente en los objetos de uso producidas por estas técnicas de labor. Su misma abundancia las transforma en bienes de consumo. La interminabilidad del proceso laborante está garantizada por las siempre repetitivas necesidades de consumo. La interminabilidad de la producción solo puede asegurarse si sus productos pierden su carácter de uso y cada vez se hacen más objetos de consumo. O bien, si para decirlo de otro modo, la proporción de uso queda tan tremendamente acelerada que la objetiva diferencia entre uso y consumo, entre la relativa duración de los objetos de uso y el rápido ir y venir de los bienes de consumo, disminuye hasta la insignificancia. En nuestra necesidad de reemplazar cada vez más rápidamente las cosas que nos rodean, ya no podemos permitirnos usarlas, respetar y preservar su inherente carácter durable. Debemos consumir, devorar, por así decirlo así, nuestras casas, muebles y coches como si fueran las buenas cosas de la naturaleza que se estropean inútilmente si no se llevan con la máxima rapidez el intercambio ciclo del metabolismo del hombre con la naturaleza.
Es como si hubiéramos derribado las, las diferenciadas fronteras que protegían al mundo al artificio humano de la naturaleza, tanto el biológico proceso que prosigue su curso en su mismo centro, como los naturales procesos cíclicos que lo rodean, entregándoles la siempre amenazada estabilidad de un mundo humano. Los ideales del Homo Faber, el fabricador del mundo, que son la permanencia, estabilidad y carácter durable, se han sacrificado a la abundancia, ideal del Homo animal laborans. Vivimos en una sociedad de laborantes, debido a que solo el laborar con su inherente fertilidad es posible que origine abundancia, y hemos cambiado el trabajo por el laboral, troceándolo en minúsculas partículas hasta que se ha prestado a la división, donde el común denominador de las cosas más sencillas, de las más sencilla realización, se alcanza con el fin de eliminar de la senda de la fuerza laboral humana, que es parte de la naturaleza e incluso quizás la más poderosa de todas las actividades naturales, el obstáculo de la no natural y puramente mundana estabilidad del artificio humano. A ver, ¿cuánto faltaría? Sí. Bien, este es el último apartado de este capítulo. Entonces lo terminaremos de una vez. ¿Por qué no? Se dice con frecuencia que vivimos en una sociedad de consumidores, y puesto que, como hemos visto, laborar y consumo no son más que dos etapas del mismo proceso, impuestos al hombre por la necesidad de la vida, se trata tan solo de otra manera de decir que vivimos en una sociedad de laborantes. Esta sociedad no ha surgido de la emancipación de las clases laborales, sino de la emancipación de la propia actividad laboral. Importante. Que precedió en varios siglos a la emancipación política de los laborantes. La cuestión no es por primera vez en la historia. La cuestión no es que por primera vez en la historia se admitiera y concediera a los laborantes iguales derechos a la esfera pública, sino que casi hemos logrado nivelar todas las actividades humanas bajo el común denominador de asegurar los artículos de primera necesidad y procurar que abunden. Cualquier cosa que hacemos, se supone que la hacemos para ganarnos la vida. Tal es el veredicto de la sociedad, y el número de personas capaces de desafiar esta creencia ha disminuido rápidamente. La única excepción que la sociedad está dispuesta a conocer es el artista, quien, estrictamente hablando, es el único trabajador que queda en la sociedad laborante. Bueno, un poco debatible esa pequeña afirmación. La misma tendencia a considerar todas las actividades como un medio de ganarse la vida se manifiesta en las actuales teorías laborales, que casi de manera unánime defienden la labor como lo contrario de diversión. De ahí que todas las actividades serias, prescindibles de sus frutos, se llaman laborar, y toda actividad cuando es necesaria para la vida del individuo o para el proceso de vida de la sociedad se clasifica en la categoría de la mera diversión. En estas teorías, que al hacerse eco de la opinión corriente que se da en una sociedad la agudizan y la llevan a su inherente extremo. Ni siquiera queda el trabajo del artista, se disuelve en diversión y pierde su significado mundano. Esta característica divertida del artista considera que desempeña la misma función en el proceso de la vida laborante de la sociedad que la de jugar al tenis o tener un hobby en la vida del individuo. La emancipación de la labor no ha dado como resultado la igualdad de esta actividad con las otras de la vida activa, sino que casi su indisputado predominio.
Desde el punto de vista de ganarse la vida, toda actividad no relacionada con la laboral se convierte en hobby. Esta pequeña parte parece más que real hoy en día, ¿no? Parece que si no estás haciendo algo por ganarte la vida, entendida en estas dinámicas como el laboral o como nosotros llamamos el trabajar, el ganar dinero, pues no estás haciendo nada, estás haciendo un hobby. Y justamente eso es lo que Hannah Arendt nos ha dicho en repetidas ocasiones, que no solamente es importante ese tipo de laborar, sino también, como decía en algún apartado, ese pequeño rincón del mundo mundano donde estamos tranquilos. Para disipar la aparente credibilidad de esta autointerpretación del hombre moderno, cabe recordar que todas las civilizaciones anteriores a la nuestra hubieran estado de acuerdo con Platón en que el arte de ganar dinero, Tegne Mistarnike, no guarda relación alguna con el contenido real de artes como la medicina, navegación o arquitectura, que eran atendidas como recompensas monetarias. Para explicar esta recompensa monetaria, que sin duda es de naturaleza distinta por completo a la salud, objeto de la medicina, a la erección de edificios, objeto de la arquitectura, Platón introdujo un nuevo arte que les acompañará. Este arte adicional en modo alguno se entiende como el elemento de elaborar de las artes libres, sino por el contrario, como el único mediante el cual el artista, el trabajador profesional, como diríamos, se mantiene libre de la necesidad de laborar. Dicho arte se encuentra en la misma categoría que el requerido por el dueño de una familia, quien ha de saber cómo ejercer autoridad y usar la violencia en su gobierno sobre los esclavos. Su objetivo es liberarse de tener que ganarse la vida, y los objetivos de las demás artes están incluso más alejados de esta necesidad elemental. La emancipación de la labor y la concomitante emancipación de las clases laburantes de la opresión y explotación, sin duda alguna, significó un progreso hacia la no violencia. Mucho menos cierto es que también significó lo mismo hacia la libertad. Ninguna violencia ejercida por el hombre, excepto la empleada en la tortura, puede igualar la fuerza natural que ejerce la propia necesidad. Por esta razón, los griegos derivaron la palabra que designaba la tortura de la necesidad, llamándola anakai y no de vía, empleada para designar la violencia ejercida por el hombre sobre el hombre. Y también es la razón de que a lo largo de la antigüedad occidental, la tortura, la necesidad de que ningún hombre pueda soportar, se aplicara solo a los esclavos, que de todos modos estaban sujetos a la necesidad. El arte de la violencia, de la guerra, de la piratería y finalmente del gobierno absoluto llevaron a los derrotados a servir a los vencedores, con lo que estos tuvieron en suspenso a la necesidad durante el periodo más largo de la historia. La época moderna, mucho más marcadamente que el cristianismo, ha traído junto con la glorificación de la labor una tremenda denigración en la estimación de estas artes y un menor, pero no menos importante, decrecimiento en el templo de los instrumentos de violencia y los asuntos humanos en general. La elevación de la labor y la necesidad inherente al metabolismo laborante con la naturaleza parecen estar íntimamente relacionadas con la degradación de todas las actividades que surgen directamente de la violencia, como el empleo de la fuerza en las relaciones humanas
o que contiene en sí mismo un elemento de violencia que, como ya veremos, es el caso de toda habilidad en la elaboración de cosas. Es como si la creciente eliminación de la violencia en la época moderna abriera casi de manera automática las puertas para la reentrada de la necesidad en su nivel más elemental. Lo que ya ocurrió una vez en la historia, en los siglos de la decadencia del Imperio Romano, puede estar sucediendo de nuevo. Incluso entonces, la labor pasó a ser una ocupación de las clases libres, solo para llevar las obligaciones de las clases serviles. El peligro de que la emancipación de la labor en la época moderna no solo fracase en asentar un periodo de libertad para todos, sino que por el contrario, lleve por primera vez a la humanidad bajo el yugo de la necesidad, lo vio claramente Marx cuando insistió en que el objetivo de una revolución no podía ser la emancipación ya lograda de las clases laborantes, sino que el hombre se emancipara de la labor. A primera vista, este objetivo parece utópico, el único elemento estrictamente utópico de las enseñanzas de Marx. La emancipación de la labor, según el propio Marx, es la emancipación de la necesidad. Y esto significaría, en últimos términos, la emancipación también del consumo, es decir, del metabolismo con la naturaleza, que es la condición misma de la vida humana. Sin embargo, el desarrollo de la última década, en especial las posibilidades que se abren mediante el posterior avance de la automatización, nos autoriza a preguntarnos si la utopía de ayer no se convertiría en realidad del mañana, de tal manera que finalmente solo puede la fatiga y molestia inherente al ciclo biológico a cuyo motor está ligado la vida humana, el esfuerzo del consumo. No obstante, ni siquiera esta utopía podría cambiar la esencial futilidad mundana del proceso de la vida, las dos etapas por las que ha de pasar el siempre repetido ciclo de la vida biológica, las etapas de laborar y consumo, pueden modificar su proporción hasta el punto de que casi toda la fuerza de labor humana se gasta en consumo, con el concomitante y grave problema social del ocio, es decir, el problema de cómo proporcionar las suficientes oportunidades al agotamiento diario para que conserve intacta su capacidad de consumo. El consumo sin dolor y sin esfuerzo no cambiaría, sino que incrementaría el carácter devorador de la vida biológica hasta que una humanidad liberada por completo de los grilletes del dolor y el esfuerzo quedaría libre para consumir el mundo entero para consumir el mundo entero y reproducir a diario todas las cosas que deseara consumir. Carecería de importancia para el mundo la cantidad de cosas que aparecerían y desaparecerían diariamente y a cada hora en el proceso de la vida de tal sociedad, siempre que el mundo y su carácter de cosas pudiera soportar el derrochador dinamismo de un proceso de vida enteramente motorizado. El peligro de la futura automatización radica menos en la tan deplorable mecanización y artificialización de la vida natural que en el hecho de que toda la productividad humana, a pesar de su artificialidad, quedaría absorbida en un proceso de vida enormemente intensificado y siquiera de manera automática, sin dolor ni esfuerzo, su siempre repetido ciclo natural. El ritmo de las máquinas ampliaría e intensificaría grandemente el ritmo natural de la vida, pero no cambiaría, sino que haría más mortal el principal carácter de vida con respecto al mundo, que es desgastar la durabilidad. Hay un largo camino entre la gradual disminución de las horas de trabajo que ha progresado de manera constante desde hace un siglo y esta utopía. Más aún, se ha exagerado el valor del progreso, ya que se midió tomando como base las inhumanas condiciones de la explotación que prevalecían durante las primeras etapas del capitalismo. Si pensamos en periodos más prolongados, la suma total y al año del tiempo libre individual disfrutadas en el presente parecen menos un logro de la modernidad que una demorada
aproximación a la normalidad. En este, como en otros aspectos, la consideración que nos merece una verdadera sociedad de consumidores resulta más alarmante como ideal de la actual sociedad que como realidad ya existente. El ideal no es nuevo, estaba claramente indicado en el indisputable supuesto de la economía política clásica, según el cual el objetivo último de la vida activa es el aumento de la riqueza, la abundancia y la felicidad del mayor número, y que otro es el ideal de la moderna sociedad, sino el viejo sueño de los pobres y menesterosos, cuyo encanto dura solo mientras se mantiene como un sueño, como ensueño, de volver a la felicidad ilusoria en cuanto se realice dicho ideal. La esperanza que inspiró a Marx y a los mejores hombres de los varios movimientos obreros, la de que el tiempo libre emancipara finalmente a los hombres de la necesidad y hará productiva al animal laborans, se basa en la ilusión de una mecanización filosófica que da por sentado que la fuerza de la labor, como cualquier otra energía, no puede perderse, de modo que si no se gasta y agota en las pesadas faenas de la vida, nutre automáticamente a otras actividades más elevadas. Sin duda, el modelo de esta esperanza de Marx es la Atenas Pericles que, en el futuro, con ayuda de la incrementada productividad de la labor humana, no necesitaría esclavos para mantenerse y sería una realidad a pesar de eso. 100 años después de Marx, sabemos que ese razonamiento es una falacia. El tiempo de ocio del animal laborans siempre se gasta en el consumo, y cuando más tiempo le queda libre, más ávidos y vehementes son sus apetitos. Eso es muy cierto. Que estos apetitos se hagan más adulterados, de modo que el consumo no quede restringido a los artículos de primera necesidad, sino que por el contrario se concentren principalmente en las cosas superfluas de la vida, no modifica el carácter de esta sociedad que contiene el grave peligro de que ningún objeto del mundo se libre del consumo y de la aniquilación a través de ésta. La incómoda verdad de esta cuestión es que el triunfo logrado por el mundo moderno sobre la necesidad se debe a la emancipación de la labor, es decir, al hecho de que al animal laborans se le permitió ocupar la esfera pública, y sin embargo, mientras el animal laborans sigue en posesión de dicha esfera, no puede haber auténtica esfera pública, sino solo actividades privadas abiertamente manifestadas. El resultado es lo que llamamos con eufemismo cultura de masas, y su enraizado problema en su infortunio universal, que se debe, por un lado, al perturbado equilibrio entre labor y consumo, y por el otro, a las persistentes exigencias del animal laborans para alcanzar una felicidad que solo puede lograrse donde los procesos de agotamiento y regeneración de la vida, del dolor y de librarse de él encuentran un perfecto equilibrio. La universal demanda de felicidad y el ampliamente repartido infortunio en nuestra sociedad, y estos son solo dos lados de la misma moneda, se encuentran entre las señales más persuasivas de que hemos comenzado a vivir en una sociedad de labor a la que falta bastante actividad laboral para mantener satisfecha. Ya que es solo el animal laborans, no el artesano o el hombre de acción, ha exigido ser feliz o creído que los hombres mortales pudieran ser felices. Uno de los signos de peligro más claros, en el sentido de que tal vez estamos acuñando el ideal del animal laborans, es el grado que nuestra economía se ha convertido en una economía de derroche, en la que las cosas han de ser devoradas y descartadas casi tan rápidamente como aparecen en el mundo, para que el propio proceso no termine en repentina catástrofe.
Pero si el ideal existiera ya y fuéramos verdaderamente miembros de una sociedad de consumidores, dejaríamos de vivir en un mundo y simplemente seríamos arrastrados por un proceso en cuyo ciclo, siempre repetido, las cosas aparecen y desaparecen. En un ciclo siempre repetido, las cosas aparecen y desaparecen, se manifiestan y desvanecen. Nunca duran lo suficiente para rodear al proceso de la vida. El mundo, el hogar levantado por el hombre en la tierra y hecho con el material que la naturaleza terrena entrega a las manos humanas, está formado no por cosas que se consumen, sino por cosas que se usan. Si la naturaleza y la tierra constituidas, esta frase me parece importante, si la naturaleza y la tierra constituyen por lo general la condición de la vida humana, entonces el mundo y las cosas de él constituyen la condición bajo la que esta vida específicamente humana puede estar en el lugar sobre la tierra. La naturaleza, vista con los ojos del animal laurans, es la gran proveedora de todas las cosas buenas que pertenecen por igual a todos sus hijos, quienes la sacan quienes la sacan de las naturaleza manos, de la naturaleza manos. Sí, quienes la sacan de la naturaleza de sus manos, puede ser, y las mezclan con ellos mediante el labor y el consumo. La misma naturaleza, vista con los ojos del Homo Faber, o sea, del constructor del mundo, proporciona solo materiales casi sin valor en sí mismos, valorizados por entero con el trabajo realizado sobre ellos. Sin sacar las cosas de las manos de la naturaleza y sin defenderse de los naturales procesos de crecimiento y decadencia, el animal laurans no podría sobrevivir, pero sin sentirse a gusto en medio de las cosas cuyo carácter duradero las hace adecuadas para el uso y para erigir un mundo cuya misma permanencia está en directo contraste con la vida. Esta vida no sería humana. Cuando más fácil se haga la vida en una sociedad de consumidores o laborantes, más difícil será seguir conociendo las urgencias de la necesidad, e incluso cuando existe el dolor y esfuerzo, las manifestaciones exteriores de la necesidad apenas son observables. El peligro radica en que tal sociedad, deslumbrada por la abundancia de su creciente fertilidad y atrapadas en el suave funcionamiento de un proceso interminable, no sea capaz de reconocer su propia futilidad, la futilidad de una vida que no se fija o realiza en una circunstancia permanente que perdure una vez transcurrida la de su labor. Y bueno, se terminaría este capítulo. Y bueno, un poco largo la grabación de hoy, pero creo que valió la pena. Muy interesante la crítica a Marx, la verdad. No es nueva. A Marx se le suele atacar mucho y más en esa época. Creo que ella misma lo admite. Pero también me gustó la relación que hace con Locke, por ejemplo. Y bueno, creo que esto sería todo por hoy. Y mañana estaremos de nuevo con este capítulo. El trabajo.